El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Tome su lugar. Solo para darle un preview de lo que será la siguiente enseñanza, aparte de la de hoy. Esto no lo vamos a tocar hoy, pero es un preview. Si usted conoce a un niño o tiene un hijo que actúa con ira dentro del hogar, usted tiene a un hijo o a una hija que no ha sido disciplinado. Esa es una de las interpretaciones que está dando Dios ahí a través del apóstol Pablo. El momento en que un hijo o una hija actúa en ira, esa es la seña que ese hijo no ha recibido suficiente disciplina, no ha recibido suficiente instrucción, no ha recibido suficiente amonestación. En el idioma nuestro podríamos decir, es un niño que ha crecido chiflado. Con regalitos y regalitos no vamos a arreglar su problema. En las primeras enseñanzas estudiamos que desde ese niño, desde el momento que ese niño nace, para ti tal vez es un lindo bebé, pero en la realidad, mi amado hermano, ese niño ya trae la semilla de maldad, ya trae la semilla de desobediencia, ya trae la semilla de rebeldía injertada en su ser. En pecado, dijo el salmista, me concibió ¿quién? Mi madre. El Nuevo Testamento lo confirma diciendo, mi amado hermano, todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que nacemos, desde que entró el pecado, mi amado hermano, cada hijo que nace ya trae esa semilla. ¿Por qué cree que Dios, la primera orden que es para los padres, Deuteronomio 6:6, es: hijo, instruye a tus hijos en la palabra de Dios? Porque esa es la única manera, mi amado hermano, que ese hijo va a poder, oiga bien, vencer. Es la única manera que esa hija va a poder, mi amado hermano, sobrepasar, va a poder sujetar toda pasión, toda rebeldía, todo lo que venga por la naturaleza propia que cada ser humano hereda, mi amado hermano, desde que nace. Solo a través de Dios, solo a través de la palabra, es que nosotros vamos a poder, mi amado hermano, vencer, vamos a poder tener victoria y no vamos a darle el gusto a Satanás, porque él quiere ver destruida una generación. Pero gloria a Dios por los que han oído su voz en este lugar, en la televisión, y han decidido, mi amado hermano, proteger a su familia, bendecir a su familia. ¿De qué manera? A la manera de Dios. Quiero hacer un resumen de 3 minutos, ¿me lo permite? De las últimas enseñanzas para los hijos, ¿me lo permite? Para los que son nuevos aquí o los que llegaron por primera vez. Uno de los graves problemas que tenemos hoy en día es que nosotros como padres cristianos vivimos en una sociedad, en un mundo en el cual sentimos que vamos caminando contra la marea, vamos caminando contra corrientes, mi amado hermano, que vienen en contra de lo que Dios dejó instituido para los hijos, ¿cierto o no? La palabra de Dios, y lo estudiamos, ¿verdad? Bastantes versículos en el cual Dios dice, mi amado hermano, que por amor al hijo hay que disciplinarlo. También estudiamos que aquel padre o aquella madre que retiene la disciplina de su hijo,
lo aborrece. Entonces, el verdadero amor, según la palabra de Dios, mi amado hermano, es aquel amor en el cual un hijo que desobedece o se rebela contra la autoridad, dice la palabra de Dios, que Dios al que ama, lo castiga. Padre que no castiga la desobediencia de su hijo, madre que no castiga la desobediencia de su hijo, no está amando, dice la palabra, a su hijo. Aunque para ti eso sea amor, el no disciplinarlo, el no castigarlo. Y tenemos las leyes de esta nación, mi amado hermano, que van al lado de Satanás. Porque Satanás sabe lo que funciona y lo que no funciona. Satanás sabe la palabra de Dios. Y entonces viene y tuerce las leyes, tuerce los pensamientos de los que están en eminencia, los que están en autoridad, los que ejecutan las leyes. Entonces, ¿qué leyes tenemos aquí hoy en día en esta nación? Leyes que están destruyendo, están dividiendo, mi amado hermano, la familia. Leyes como las que todos los niños lo saben, ¿verdad? Si tu papá te quiere castigar, llama al 911. Entonces, lo que usted está construyendo ahí, lo que está edificando usted es un gran monstruito que cuando usted quiera salvarlo ya va a ser demasiado tarde. Mientras que la Biblia dice, corrígelo, castígalo, mientras haya ¿qué? Tiempo, mientras haya oportunidad. Es como una plantita que usted siembra en su casa. Si está creciendo chueca, torcida esa plantita, ¿verdad que hay oportunidad para enderezarla? Algunos le amarran unos lazos así a los lados, de tal manera, otros le ponen estacas así. Pero usted tiene esperanza de que ese arbolito, aunque creció torcido, usted lo va a enderezar. Pero ¿qué sucede si no le prestamos atención a ese arbolito pequeño y lo dejamos crecer a los 3, 4 años, 5 años? Verá que ya no vamos a poder enderezarlo. Así es el ser humano. Desde temprana edad, dice la palabra de Dios, hay que disciplinarlos, hay que corregirlos. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama pero desobedece, lo castiga. Amén. Imagínate si Dios no castigara a los rebeldes. Todos prefiriéramos mejor que desobedecer, porque es más fácil desobedecer que obedecer, ¿cierto o no? Y usábamos la ilustración de Moisés, un hombre que Dios amaba tanto, Dios le dio tanto poder, Dios manifestó su gloria a través de Moisés, que se abrió, mi amado hermano, el mar rojo. 10 plagas ocurrieron enfrente de sus ojos. Pero en un momento desobedeció a Dios, fue rebelde a Dios. En vez de hablarle a la roca, Moisés le pegó a la roca. La orden de Dios fue, háblale. No le dijo, pégale, porque la roca representaba a Jesús. Viene Dios y le dice, sube a este monte. Y Moisés subió. Le dice, ¿puedes mirar hacia allá? Sí, le dice. Allá está la tierra prometida que yo les prometí, pero tú no vas a entrar. Dios castigó al que tanto él amó. Lo castigó por rebelde. Obvio, no terminó rebelde Moisés el resto de sus vidas, porque sabemos por la palabra que hasta Dios mismo se encargó de enterrarlo. Amén. El diablo quería su cuerpo, pero Dios envió a su ángel para pelear el cuerpo de Moisés. Pero un acto de rebeldía y desobediencia, Dios no la va a pasar por alto, porque Dios al que ama, lo corrige, lo castiga. Padre que ama, madre que ama a su hijo, tiene que haber esa disciplina, tiene que haber ese castigo. Y me agrada que la palabra de Dios hasta explica los detalles de cómo es ese castigo, ¿no? No dice, no lo castigues en la cabeza, no le dice, no le pegues en la cabeza, no le pegues enfrente, dice atrás. Atrás es el castigo.
¿Sabe usted cuántos niños han sido llevados al hospital porque les han pegado en la cabeza, enfrente, les han abierto el cráneo? La palabra de Dios también dice cómo se debe disciplinar. No con ira, no con enojo, sino en amor. Con amor. Entonces, cuando lo haces con amor, entonces tú vas a estar seguro de que ese castigo a él no lo va a provocar a que salga sangre de su cuerpo, pero va a ser un castigo tan justo que él va a entender que con ese castigo justo tú no vas a tolerar la desobediencia y la rebeldía en el hogar. Que tenga oídos para oír. ¿Cuántos de ustedes ahora que ya son padres les ayudó los hinchazos de su papá? Si no le hubieran dado, usted hubiera sido mucho peor de lo que era. ¿Cierto o no? Obvio, imagínese, entienda a su padre y perdone a su padre. Su padre no tenía las instrucciones que usted está recibiendo aquí, cómo disciplinar a los hijos. Los padres de antes le tiraban a donde cayera, mi hermano. No, aquí la Biblia dice exactamente dónde se castiga al hijo, a la hija. Antes la mujer, la madre tiraba la chancla y a donde le cayera, ¿no? Parecían ninjas. O sea, por misericordia usted obedeció, pero no era la correcta disciplina de acuerdo a la palabra de Dios, porque muchos de ustedes agarraron cólera e ira, ¿verdad? Porque la disciplina no era la correcta, no era la manera de Dios. Muchas veces ellos los castigaron a ustedes con enojo, ¿verdad? Y no con amor. Porque cuando castigas con amor, tú en el momento que lo estás castigando, le estás diciendo, mira, te estoy castigando por esto, por esto, por esto, y aunque sea lágrima chorreando de sus ojos, usted le dice, hago esto porque te amo. Estudiamos también que la madre, el padre, que deja al hijo sin corrección, ese hijo, dice, terminará siendo vergüenza para él. ¿Cierto o no? Le va a tocar que ir a la cárcel, hermano, a sacarlo. Dígame usted si no es vergüenza eso. Pero gloria a Dios que su palabra llega a tiempo. Y si usted está con vida, tenemos oportunidad. Eso siempre lo creo. Si hay padres que tienen hijos que ya no están bajo su techo y andan perdidos tal vez en el mundo, en las drogas, desobedientes, rebeldes, haciendo y deshaciendo con su vida, déjeme decirle que tampoco está perdida la situación. Mientras hayan dos rodillas que se puedan doblar en su hogar, por esos hijos, por esas hijas, hay un Dios que dice la Biblia que puede volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. ¿Qué está sucediendo en esta nación? Como en cualquier nación que nosotros viajamos, visitamos, la vida familiar se está quebrando, se está deshaciendo, se está haciendo pedazos. Los hijos, los niños están grandemente, mi amado hermano, siendo devastados en la desintegración familiar. Muchos niños en cualquier nación están creciendo sin el amor adecuado, sin el amor apropiado. Muchos niños están creciendo sin la disciplina apropiada. Las generaciones hoy están levantando, mi amado hermano, una generación de niños con problemas, enojados, amargados, insatisfechos. Usted le puede comprar el PS5 o el PS6 y como quiera no van a estar satisfechos. ¿Cierto o no? Muchos niños han sido abandonados por padres o madres
que les importa más sus metas que la meta familiar. Padres egocentristas, ocupados en sus grandes compañías y descuidan ese amor, ese cuidado, ese abrazo, esa atención que sus hijos necesitan. Es más, muchos de estos padres ven a sus hijos como un impedimento, como un obstáculo para ellos lograr sus metas. Niños en todas las naciones están siendo abandonados a la deriva, en el caos del divorcio. Muchos de ellos están naciendo ilegítimamente dentro del hogar. Y todo eso es obvio, trágicamente está afectando a nuestras generaciones. Hoy se necesitan más policías para velar por el orden de una ciudad. Y aun cuando metan más policías, el crimen sigue creciendo. Algunos dicen, necesitamos mejor policía, mejor sistema de seguridad. No, lo que necesitamos son mejores padres y mejores madres. Los policías descansaran, las naciones descansaran si cada padre, cada madre tomara su responsabilidad, asumiera su responsabilidad y lo hiciera no a la manera que el abuelo y a la abuela le enseñó, sino a la manera que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. El índice, el porcentaje de crimen ha aumentado grandemente por una generación rebelde, indisciplinada, sin amor. Usted ve las noticias cuando salen de Centroamérica, México, cuando sale el rostro de esos pandilleros. Hay cristianos que los ven con reproche. Yo lloro cuando los veo, porque son hijos que se pudieron haber salvado si hubieran crecido en hogares donde el amor de Cristo, la enseñanza de Cristo, mi amado hermano, los hubiera cubierto. Da tristeza, porque es fácil culparlos a ellos. Pero yo siempre he dicho que ahí me pueden dar un hijo musulmán que crece en un hogar donde les enseñan el odio y el rencor hacia los demás, pero si nace en mi hogar, ese niño puede crecer en el amor, puede crecer en el perdón, en la misericordia. O sea, mucho tiene que ver en el momento que el padre y la madre abandonó sus responsabilidades ante los ojos de Dios. Porque todo hijo nace con esa naturaleza de ser amado, de ser atendido, de ser escuchado. Y no hubo un padre, no hubo una madre ahí presente para darle ese amor. Vinieron las pandillas y se lo dieron. Un amor equivocado, un amor con odio, un amor con ira, un amor falso, en otras palabras. Y en contra de todo esto, mi amado hermano, que estamos viendo enfrente de nuestros ojos, se encuentra la palabra de Dios, que nos enseña claramente cómo criar un hijo responsable, cómo criar un hijo obediente y fiel. En medio de todo este caos, gloria a Dios, que todavía permanece la palabra que nos instruye. Es el manual de vida, no solamente vida eterna, vida mientras estés en este cuerpo. Hay cristiano que está esperanzado en la venida del Señor para librarse de tantas cosas, mi amado hermano, y olvida las responsabilidades presentes que tenemos como padre, como madre. No sé si me está escuchando.
y hasta ministros hablando de una manera ignorante en un altar, diciendo: mis hijos están en el pecado, están perdidos, pero aquí estoy yo dando gloria a Dios. Eso no da gloria a Dios. Da gloria a Dios cuando nos responsabilizamos de la primera y grande responsabilidad que Dios nos dio. Dios no llamó a un pastor allá en el jardín del Edén. Dios no llamó a un evangelista allá en el jardín del Edén. Dios llamó a un presente y a un futuro padre y a una futura esposa, a una futura madre, a una futura padre. No llamó a ministros, llamó a seres humanos, llamó a una familia que iba a asumir una gran responsabilidad. Eso da gloria a Dios, hacer la voluntad del Señor. Desde el principio hasta el final. Y déjeme decirle, el criar hijos responsables, obedientes, fieles, sumisos, según la palabra, no es dificultoso. No tiene que saber usted fórmulas, no tiene que saber usted química, no tiene que saber usted, mi amado hermano, nada de sociología. Solamente lo único que se necesita es saber si usted tiene el deseo, el anhelo intenso de obedecer lo que la palabra de Dios ordena en cuanto a la crianza, a la disciplina, a la enseñanza, a la instrucción hacia la familia. Es más, si podemos hacer un resumen de acuerdo a la palabra de Dios de lo que es criar hijos, mi amado hermano, la palabra de Dios lo pone en dos declaraciones. Una, si usted la quiere anotar o grabársela en su corazón: enseñarles la verdad de Dios, enseñarles la verdad acerca de Dios y de su palabra todo el tiempo. Enseñarle la verdad acerca de Dios y de su palabra todo el tiempo. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Y estas palabras hablarás a tus hijos cuando vayas en camino, cuando regreses de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este es el resumen en lo que es la verdadera crianza de los hijos, mi amado hermano. Es instruir, enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y acerca de su palabra en cuanto a lo relacionado de ¿qué? De la familia. En cuanto a lo relacionado en este caso, lo que les corresponde a ellos como hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué ordena la palabra de Dios para los hijos, para las hijas? Cuando nosotros nos enfoquemos en enseñarles a ellos la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, ya hiciste ya el 50%. Que tengo oídos para oír. Oiga. Número 2, la otra parte. Demandarle a ellos, después de que les enseñas, los instruyes en cuanto a su vida, su comportamiento, su obediencia, su honor hacia ti. Demandarles a ellos que obedezcan la ley, que obedezcan la palabra de Dios, que obedezcan los mandamientos del Señor. Demandarle a esos hijos que obedezcan la palabra de Dios. Y si es necesario, el momento que la desobedezcan, hay que castigarlo. Mire si amén, qué glorioso soy yo. Con razón, a veces sucede lo que sucede. La palabra, escuche bien. Yo estoy aquí, estoy siendo liviano con lo que estoy enseñando. En los tiempos de Moisés, niño que quebrantaba la ley de Dios en cuanto a la familia, en cuanto al padre y la madre, niño que quebrantaba la ley de Dios, Dios ni siquiera lo disciplinaba, lo mataba de una vez. Y al final le voy a explicar por qué Dios prefería que lo matara. Porque Dios no quería que contaminaran su tierra con desobediencia y rebeldía.
Dios no te está ordenando a ti ni a mí a que lo mates, a que lo instruyas. Disciplina. Y si es necesario, castigarlo. Tengo oídos para oír. En otras palabras, si podemos hacer este resumen otra vez, para que se les quede más fresquecito. La verdadera crianza de los hijos lo podemos resumir en dos partes. La primera es instruir a estos niños acerca de Dios, acerca de su palabra, de lo que dice la palabra en cuanto a la obediencia, en cuanto a la honra, el respeto hacia los padres, y enforzar esa enseñanza de tal manera que ellos la entiendan, la comprendan, pero también la pongan por obra. Y en los momentos que no la pongan por obra, en cuanto a la obediencia, respeto a los padres, si es necesario, hay que castigarlos. ¿Quiere criar hijos saludables? Ese es el método que enseña la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y aquí vamos a lo que le dije a la mitad del servicio. Nuestra generación y nuestros niños están creciendo deficientes en 4 áreas. 4 áreas. Y mire, tenemos psicólogos quebrándose la cabeza, sociólogos que ya no hayan qué hacer y mejor le mandan a su hijo de regreso. Y es que alguien de la academia hoy decía y recordaba lo que estudiamos hace como un mes, que el mayor problema, mi amado hermano, radica en el área espiritual. Si el área espiritual del hijo está en orden, todo lo demás va a caer en su orden. Porque el caos y los desastres del ser humano y de la naturaleza sucedieron cuando Adán y Eva descuidaron el área ¿qué? Espiritual. No descuidaron un árbol, no descuidaron un animal, descuidaron el área espiritual. Y esa área espiritual que descuidaron trajo desastres, no solamente al área espiritual de ellos, que murieron separados de Dios, sino que también trajo desastres a toda la naturaleza, ¿sí o no? Luego empezaron a nacer las espinas, los cardos. Los leones empezaron a rebelarse contra Adán y ahora ya no le hacían caso. Y hasta el día de hoy, ¿sí o no? Yo aquí no, imagínense si tuviera un león aquí, él solo estuviera escuchando la palabra. Y los demás allá atrás. Y yo hasta allá arriba. Porque el caos espiritual trajo caos, no solamente espiritual, pero también natural. Si ordenamos lo espiritual, todo lo demás se puede ordenar por sí mismo. Entonces, los niños, de acuerdo a la palabra de Dios, crecen deficientes en 4 áreas. Y quiero llevarlo a la Biblia, por favor, Lucas capítulo 2. Versículo 52. ¿Lo tenemos? Lucas 2, 52. Estamos hablando en el momento que Jesús tenía 12 años. ¿Ok? Y dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. Aquí menciona 4 áreas de crecimiento que debía de tener un hijo con grandes propósitos en esta vida. Que nunca una madre, un padre va a tener que preocuparse de que lo metieron a la cárcel o que mi amado hermano, la policía lo tiene detenido con 40 patrullas. Aquí vemos 4 áreas que cada padre, cada madre tiene que prestar suma atención, más atención que
que la del doctor allá en el hospital que trabaja en ER, que trabaja, mi amado hermano, en el lugar de emergencia, que está vigilante a ese monitor ahí del corazón. Y el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Número 1 decía, crecía ¿en qué? En estatura. Amén. Eso significa que Jesús estaba creciendo físicamente, ¿qué? Normal. Amén. ¿Sabe usted cuántos niños hoy en día no comen en el tiempo correcto? Y cuando llegan a comer, en vez de comer algo que sea nutritivo, lo que le meten es pizza. Como no hubo tiempo para cocinar, ni físicamente están creciendo normal. Ya a los 18 años ya tienen ya síntomas de enfermedades por falta de ¿qué? De una alimentación correcta. En eso los judíos son disciplinados. Yo hasta el día de hoy, hermano, ayúdeme. Yo no he visto a ningún judío en Taquería Arandas. Es más, usted va a los hospitales, ¿qué más nacionalidades se ven ahí? ¿Judías o latinas y morenitos? Porque no, ni siquiera tenemos disciplina en el tiempo, en el periodo que le toca la alimentación. Pobre niño, lo dejaron sin hambre porque no hay nadie que le dé comida en la casa. Y agarra aquellos palos, ¿cómo se llama aquella cosa? Que unos palos, mi hermano, y con cosas, cafés, ¿cómo se llama? Los corn dogs, imagínense, hermano, cuánta vitamina le están dando ahí. ¿Y por qué mi hijo no crece? ¿Y qué va a crecer sin vitaminas, sin nada? Jesús crecía en estatura. Es una área. Porque ¿cuántos padres de ustedes no quisieran ver a sus hijos hasta sus últimos días? Es obvio. Nuestro cuerpo, dice, es templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. No solamente hay que cuidarlo espiritualmente, pero también hay que cuidarlo naturalmente. Porque mire, mi espíritu sin mi cuerpo no sirve de nada. Le voy a poner un ejemplo. Si yo por descuido de mi cuerpo muero, mi espíritu ya no va a habitar en mí. Mi espíritu, dice la palabra, se regresa a Dios quien me lo dio. Esto no lo enseñan en muchas iglesias porque se va toda la gente. Pero esta es la verdad. Son áreas, 4 áreas en las cuales los hijos deben de crecer saludablemente. Y Jesús crecía, dice, en la sabiduría voy a entrar más adelantito, pero crecía en estatura. ¿Crecía en qué? En estatura. Luego dice, y en sabiduría. Quiere decir que Jesús creció también mentalmente. ¿Cuántos tienen oídos? Quiere decir que Jesús creció en conocimiento y creció también en sabiduría. Creció en conocimiento y creció también en ¿qué? En sabiduría. Nosotros, como padres, mi amado hermano, debemos asegurarnos de que nuestros hijos crezcan ¿de qué manera? Sabios, entendidos, prudentes. Aquí en la sabiduría, en el conocimiento, mi amado hermano,
Es donde muchos de nosotros descuidamos esa área. En vez de redimir el tiempo y aprovechar el tiempo en algo productivo, en algo que va a llevar a ese hijo a aprender algo nuevo, mejor le ponemos ¿a quién? ¿El video de quién? De la Chilindrina, que lo único que hace es renegar y renegar y renegar y agarrarse el chongo. Pero nada constructivo, nada que lleve a ese chico, a esa chica, a ser ¿qué? Mejor, a ser más sabio, a ser más entendido. Que tengo oídos para oír. Es por eso que usted y yo, escuche bien, cuando los instruimos a ellos en la palabra de Dios, ¿qué adquieren ellos? Sabiduría. Entonces tenemos que preocuparnos por ese crecimiento de sabiduría, no solamente en el área de la palabra de Dios, pero también en tantas áreas. ¿Cuántos tienen oídos? Por ejemplo, si a él le gusta o a ella le gusta tocar guitarra, tocar piano, en su escuela puede pedir a que la pongan en una asignación ¿de qué? De música. Aprovechar, redimir el tiempo. Jesús crecía no solo en estatura, pero también crecía ¿en qué? En sabiduría. Busque la manera de buscar algo en el cual su hijo le guste o su hija le guste algo, pero que tenga que ver para que ella engrandezca su conocimiento o su sabiduría. No en algo que ella la entorpezca o a él lo entorpezca, sino algo que le ayude a él, que le ayude a ella a crecer ¿en qué? En sabiduría. Y luego dice, crecía también Jesús en gracia para con Dios y en gracia para los hombres. Cuando dice en gracia para con Dios, lo que está diciendo es que Jesús crecía espiritualmente. Y en gracia para los hombres, lo que está diciendo es que Jesús crecía también socialmente. ¿Cuántos tienen oídos? Mayor de las generaciones de niños de hoy crecen mentalmente deficientes. ¿Qué significa esto? Que tienen limitado conocimiento y limitada ¿qué? Sabiduría. Físicamente deficiente, falta de vitaminas, falta de fortaleza física, debido a tantos descuidos en el hogar en cuanto al cuidado de ellos. Nuestra generación de hoy están deficientes en cuanto a lo social. Muchos de ellos son orgullosos. Muchos de ellos se portan en la sociedad como egoístas. Ellos quieren lo que quieren, cuando lo quieren y como lo quieren. De esa es la manera que se están comportando hoy las generaciones de niños el día de hoy en la sociedad. Un hundimiento social. No tienen favor para con los hombres, porque socialmente, mi amado hermano, no han crecido. ¿Están qué? Paralizados. Jesús crecía en favor aún delante de los hombres. Socialmente, mi amado hermano, Jesús era obediente, no era orgulloso, no era egoísta. Jesús crecía también, mi amado hermano, en favor hacia los hombres. Socialmente tenía también un crecimiento saludable. Y último, dice, en gracia para con Dios. ¿En gracia para con quién? Para con Dios. En otras palabras, era un niño que su meta era agradar a Dios, obedecer a Dios, ser fiel a Dios
y no pecar contra Dios. 4 áreas en la cual un hijo debe de crecer día a día. Físicamente, ¿qué más? Sabiamente o mentalmente, espiritualmente y socialmente. Muchas de las generaciones de niños el día de hoy están espiritualmente deficientes, sin crecimiento. ¿Por qué razón? Porque están hundidos en el pecado y no conocen a Dios personalmente. ¿Y quiénes son los responsables de crear ese ambiente en sus vidas para que ellos puedan crecer espiritualmente? Somos nosotros. Amén, hermanos. Nosotros somos los responsables de estimularlos a ellos en el conocimiento del verdadero Dios. Amén. Físicamente vamos a nutrirlos, vamos a darle la correcta alimentación para que ellos puedan crecer. Socialmente o en favor con los hombres, tenemos que enseñarles a ellos a ser humildes, amarse los unos a los otros, a ser sirvientes, a ser servidores, a ser mansos, a ser obedientes, a ser fieles, a honrar, a respetar cuando tienen oídos. Y la otra área, la área espiritual, es nuestra responsabilidad confrontar sus pecados y traerlos a ellos al lugar del arrepentimiento en la fe en Jesucristo. Son 4 áreas que tenemos que lidiar con ellos. ¿Cuántos tienen oídos? Mentalmente, en sabiduría, enseñándoles a ellos la verdad de Dios. Físicamente, nutriéndolos correctamente. Socialmente, enseñándoles a ellos lo que es la humildad, lo que es la obediencia, lo que es el amor, el respeto, la honra. Y espiritualmente, confrontarlos cuando ellos pequen y traerlos a ese lugar de arrepentimiento por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es la correcta paternidad. Eso es lo que es ser un padre y una madre en el hogar. Enseñarles a ellos acerca de Dios y su ley y su palabra todo el tiempo y enforzar, mi amado hermano, lo que la palabra enseña y disciplinarlos en los momentos en los cuales ellos desobedezcan a esa palabra. Y déjeme decirle que este patrón enseñado por Dios nos va a producir maravillosos resultados. Maravillosos resultados. Y usted no necesita tener una educación de PhD para darse cuenta de esto, para averiguarlo o para ejecutarlo. ¿Cuántos tienen oídos? No necesita usted tener una maestría en psicología para usted obtener todos estos buenos resultados. Que tengo oídos para oír. La maestría de psicología se necesita para estudiar qué es lo que está pasando con los hijos, para analizar qué está sucediendo con la juventud de hoy. Pero usted y yo no necesitamos tener una educación de estas, porque imagínate, si ese fuera el estándar para tener buenos hijos, ¿quién podría calificar para eso? Solo los psicólogos, los sociólogos, los que tienen maestría y un PhD. Pero gloria al Señor, que Dios no puso nada complicado que no se pueda entender. Simplemente dijo: instrúyelos, enséñales cuando salgan, cuando regresen, cuando se acuesten, cuando se levanta, obedezca y usted verá los resultados. Amén, hermanos. ¿Verá que no dice Dios, antes de que les enseñe mi palabra, vete a estudiar a la universidad 40 años? Yo no leo esto, mis amados hermanos.
Ejemplo, mi padre. En los tiempos de mi padre, que era niño, no habían escuelas. En el área donde él vivió no habían escuelas. Él no estudió ni la primaria ni primero primaria. Pero para que se dé cuenta, para tener buenos hijos no se necesita una maestría, se necesita ser obediente a la voz de Dios, a la voz de Jehová y ponerlo por obra. Dele la mano que está a su lado y dile: sea obediente a la voz de Dios. Mire, de nada sirve que usted vaya a 40 terapias del psicólogo si usted es rebelde a la voz de Dios, a lo que funciona. Que tengo oídos para oír. Yo nunca necesité ir con ningún psicólogo, mi hermano, y estoy mejor que un montón de psicólogos. No con eso quiere decir que no son útiles ellos, no me malinterpreten. Ellos son útiles para los que no obedecen la voz de Dios. Ellos son útiles para los padres y hijos rebeldes. Padres que no hacen lo que Dios les dice e hijos que por no tener una correcta disciplina, para ellos son los psicólogos. Jamás usted va a encontrar en la Biblia que dice: un hijo obediente, un padre obediente, le pongo un psicólogo. No, es suficiente con la ley de Dios, con la sabiduría de Dios. Tenemos al sabio de sabios, el que nos dio estas enseñanzas, al sabio de sabios, al arquitecto de las vidas, al autor y consumador de todo lo que funciona. Ese es el fundamento. Tú caminas en fundamento, caminarás seguro. Caminas fuera de fundamento, entonces sí necesitarás a los psicólogos. Pero usted y yo no lo necesitamos. Usted y yo necesitamos obedecer la voz de Dios y ahorrarse la platita en su bolsita para el futuro de sus hijos. Porque vea que sale caro un psicólogo. No son baratos. A no ser que usted tenga Medicaid o no sé qué es lo que aceptan ellos, pero por lo que yo sé, es carito. Y mire, y aquí gratuitamente se le está dando el consejo sabio de Dios, de la palabra de Dios. En una de las revistas de Newsweek salió un artículo bastante interesante que es necesario mencionárselo a ustedes, de una droga que le están dando a los hijos en las escuelas. Bueno, le dicen medicina, pero usted sabe, es considerada una droga, llamada Ritalin. Y se le está dando a los estudiantes como medicina o medicamento. Y solamente es para que los padres de aquí entiendan hasta qué extremos están llegando los padres a buscar soluciones rápidas, como el microwave, para traer una solución temporal a sus hijos, para volverlos al control, a la sujeción, para que se comporten bien bajo esa píldora y no bajo la orden de Dios. Tristemente, me llama la atención los datos, mi amado hermano, que están escritos. Es bastante grande el reporte, mis amados hermanos, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto. Esta droga llamada Ritalin es un estimulante que aparentemente su trabajo es de regular la falta de atención y la impulsibilidad de actitud de los estudiantes en el día de hoy. Y la agencia administrativa, la que regula la medicina, mi amado hermano, ha declarado esta droga llamada Ritalin y la ha clasificado en la misma categoría que se categoriza la cocaína. Con eso le digo todo. Lo que estamos hablando aquí es convirtiendo a nuestros niños en adictos.
en drogadictos, para que así los padres puedan continuar con sus vidas. Usted tiene un hijo que se porta mal, le dan esa droga y lo calma, lo seda, mientras usted está trabajando. Están trayendo un alivio temporal. No se imaginan que le están haciendo un gran daño para sus últimos días. Los van a convertir en adictos, de tal manera que después estos van a tener que robar y matar para conseguir esa píldora cuando la necesiten más seguido. ¿Se da cuenta cómo las autoridades y la falta de nuestras responsabilidades van de la mano? Amén. Las mismas autoridades están chiflando la mala actitud de los padres, en vez de confrontar a los padres a que asuman sus propias responsabilidades. Y aquí les estamos dando, ¿qué? Algo mucho más fácil, porque mire, ¿qué se lleva más tiempo? ¿Instruir a los hijos o darle una pastilla a un hijo? Dale la pastilla, ni 5 segundos se lleva uno, pero la instrucción es de toda la vida de ellos mientras están bajo nuestra cobertura. Entonces los padres se han volcado a una decisión más fácil. Yo no tengo tiempo, excusa aquí, excusa allá. Y entonces prefieren tener a un hijo zombie siendo estimulado por una pastilla y no por la sabiduría de Dios, y no por la mente de Cristo, y no por la sabiduría de la palabra de Dios en su vida. Tengo oídos para oír. Es triste, es catastrófico. Hoy tenemos psicólogos, psiquiatras corriendo de un lado para otro, tratando de resolver este problema, mi amado hermano, gran problema, que solamente se puede resolver donde la palabra de Dios reina en cada hogar, donde la obediencia hacia Dios reina en cada hogar. Es la única forma, la única manera de resolver. No hay otra manera. Imagínate si los psicólogos, si los psiquiatras tuvieran la respuesta para el caos de la sociedad, el caos que está ocurriendo en la niñez el día de hoy. Hermano, wow, hasta nosotros corriéramos a buscar la solución. La solución se encuentra en la palabra de Dios. La solución se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. Este niño eventualmente crecerá, se irá del hogar y será responsable sobre su propia relación con Dios. Tengo oídos para oír. Pero mientras este niño esté en tu cobertura, bajo tu hogar, su relación con Dios tiene que ver contigo. Oh, ahí no quiere aceptar nada, ¿verdad? Pero es la verdad. Y se lo vamos a comprobar. Cuando un niño desobedece a sus papás, está desobedeciendo a Dios mismo. ¿Cierto o no? Cuando un joven repudia a sus padres, está repudiando a Dios. Y esto es serio, tremendamente serio. Es por eso que la ley del Antiguo Testamento decía, cuando un niño haga esto, su sentencia es la muerte. Porque no está desobedeciendo al papá, a la mamá, está desobedeciendo a la ley de Dios, está desobedeciendo al Dios mismo. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.